tiene 31 años de edad. Es originario de Uruguay, está soltero y cursó hasta tercer grado de primaria. Fue acusado del delito de homicidio calificado. Su madre falleció cuando éste era un niño, no sabe de qué edad. El padre los abandonó antes de que Carlos naciera. Fue acogido por 2 familias sustitutas de clase social baja. Primero, su tía con sus 8 hijos y al morir ésta, lo acogió una familia vecina. Carlos nació el 12 de octubre de 1988. Desconoce las condiciones perinatales. De pequeño, fue trasladado a la ciudad de Montevideo. Su infancia se caracterizó por un ambiente familiar hostil y padeció una constante agresión física, verbal y psicológica. La ausencia de recursos económicos lo obligó a trabajar y mendigar desde los 8 años. Cuando era adolescente, su familia de acogida lo expulsó del hogar culpándolo de robarle a uno de los hijos de su madre adoptiva. Desde entonces, se dedicó a vagar por las calles durante algunas semanas hasta que ingresó a un acogimiento residencial para jóvenes. A los 14 años, comenzó a tomar alcohol y a fumar tabaco. Para los 17 años, el consumo alcohólico era de 3 a 4 veces por semana hasta llegar a la embriaguez, por lo que desarrolló síntomas de tolerancia y abstinencia. Niega haber consumido psicotrópicos. Presenta crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas desde la infancia, sin aura, sin relajación de esfínteres, con pérdida del estado de alerta, convulsiones y mordedura de lengua. Los cuadros epilépticos lo han hecho atravesar por lapsos de agitación, desorientación y perplejidad. En las crisis epilépticas disminuye su control de impulsos, lo cual lo lleva a su auto- y heteroagresión. Durante las crisis sufrió varios traumatismos cráneoencefálicos, en algunas ocasiones con pérdida del estado de alerta. No se conoce con precisión la edad de inicio, solo se tiene la certeza de que ha estado bajo tratamiento farmacológico con anticonvulsivantes de manera interrumpida durante la infancia. Aproximadamente a los 18 años fue tan intenso el consumo de bebidas etílicas que fue internado en un anexo de Alcohólicos Anónimos por 3 meses. Estando en dicho anexo, sin control farmacológico, presentó crisis convulsivas y en un episodio cometió un homicidio. Sobre el delito, el paciente relata que el día de los hechos se encontraba en el baño del internado de Alcohólicos Anónimos, que al salir comenzó a raspar su dedo pulgar de la mano derecha en la pared hasta lastimarse. Posteriormente, se dirigió al pasillo cruzando el área del comedor, donde algunos pacientes se encontraban viendo televisión. Puso su atención en uno de ellos, de sexo masculino y paralítico. Corrió hacia la ventanilla, tomó un cuchillo y se lo enterró en el pecho. Después de haber cometido el delito, comenzó un fenómeno del lóbulo temporal de alteración de la percepción visual y auditiva. Presentó una amnesia por 2 días aproximadamente. El paciente señala que le enterró el cuchillo porque en ese momento sintió algo que no sabe qué fue, pero que lo motivó a dirigirse hacia dicho señor y enterrarle en el pecho el cuchillo. Se informa que, cuando relató lo acontecido, no había registro amnésico del suceso, y describió que varias horas después no sabía lo que hacía. Me la pasé corriendo en el patio, iba y venía muchas veces, no sabía por qué lo hacía, hasta que los policías me detuvieron. En la situación problemática planteada, estamos retomando el concepto de factores condicionantes de la conducta criminal, de manera situada y contextualizada. A lo largo de los años se ha estudiado la relación que existe entre trastornos mentales, violencia y conducta agresiva, surgiendo de numerosos desarrollos la consideración de múltiples factores que pueden incidir y potenciar la conducta criminal o funcionar como inhibidores de comportamientos desviados. Retomando la concepción de la persona como una entidad biopsicosocial, los actos delictivos pueden entenderse también como una expresión de las normas culturales o como la respuesta de un individuo ante una situación en determinadas circunstancias. En el caso planteado, podemos ver que son múltiples las dimensiones y las circunstancias por las que atraviesa Carlos, las cuales determinan la conformación de su personalidad.
considerando la diversidad de trastornos psicológicos y de factores predisponentes a la comisión de hechos delictivos, no se permite reducir el concepto de personalidad criminal. Los estudios demuestran que existen ciertas situaciones que favorecen el desarrollo de este tipo de personalidad. La epilepsia, en tanto déficit neurológico, sin un abordaje adecuado, tiene consecuencias e importantes deterioros en Carlos. Se suman a esto las condiciones de pobreza, hacinamiento, inaccesibilidad a recursos, imposibilidad de culminar estudios por tener que trabajar, evidenciándose también la presencia de maltratos en la infancia, violencias de tipo física, psicológica, económica, abandono y desprecio, como situaciones que imposibilitaron en Carlos internalizar valores y normas sociales. En el caso planteado, a la existencia de un déficit neurológico a causa de una epilepsia que no fue tratada de manera adecuada, se le suman todos los otros factores sociales, ambientales, consumo de sustancias y ausencia de una red de apoyo que funcione como sostén para Carlos. Por lo antes expuesto, la consideración de las múltiples circunstancias que incidieron en la conformación de la personalidad de Carlos alude a una perspectiva de abordaje integral de su conducta delictiva, desde su infancia hasta las características del hecho cometido, las cuales deben ser analizadas dada la interacción permanente de los distintos factores. Analicemos las siguientes notas del caso que abordamos en el bloque 1. Su madre falleció cuando éste era un niño, no sabe de qué edad. El padre los abandonó antes de que Carlos naciera. Fue acogido por 2 familias sustitutas de clase social baja. Primero, su tía con sus 8 hijos y al morir ésta lo acogió una familia vecina. Su infancia se caracterizó por un ambiente familiar hostil y padeció una constante agresión física, verbal y psicológica. La ausencia de recursos económicos lo obligó a trabajar y mendigar desde los 8 años. Cuando era adolescente, su familia de acogida lo expulsó del hogar. Se dedicó a vagar por las calles durante algunas semanas hasta que ingresó a un acogimiento residencial para jóvenes. A los 14 años comenzó a tomar alcohol y a fumar tabaco. Para los 17 años, el consumo era de 3 a 4 veces por semana hasta llegar a la embriaguez, por lo que desarrolló síntomas de tolerancia y abstinencia. Niega haber consumido psicotrópicos. Presenta crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas desde la infancia. En las crisis epilépticas disminuye su control de impulsos, lo cual lo lleva a su auto- y heteroagresión. Aproximadamente a los 18 años fue internado en un anexo de Alcohólicos Anónimos por 3 meses. Estando en dicho anexo, sin control farmacológico, presentó crisis convulsivas y en un episodio cometió un homicidio. Antes de cometer el delito, el paciente ya había presentado fenómenos de automatismos caracterizados por autoagresión, pinchándose el pecho con un cuchillo sin tener conciencia clara de lo que hacía y sin un intento real de suicidarse. Estando detenido en el sistema penitenciario, se comprobó la presencia de crisis convulsivas generalizadas. En la situación problemática planteada, estamos retomando el concepto de factores condicionantes de la conducta criminal en enfermos mentales, de manera situada y contextualizada. En los últimos años se ha producido un aumento importante en la investigación sobre la criminalidad y su relación con los distintos tipos de personalidad. La finalidad es conocer las características de los sujetos, poder entender por qué llevan a cabo acciones delictivas y así elaborar medidas específicas de prevención y de intervención psicológica para finalizar con dichos comportamientos. Como señalamos oportunamente, los factores que provocan la conducta criminal pueden variar y por ello no se puede generalizar sobre las características que influyen en los agresores para llevar a cabo comportamientos violentos, pues estos son resultado de un conjunto de factores. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué tipo de factores condicionantes se evidencian en Carlos? Históricamente, se han abordado los aspectos biológicos de la conducta criminal.
bajo diversas perspectivas y enfoques en consonancia con las respectivas ciencias que intervienen en el análisis del fenómeno criminal, hablándose de factores antropológicos, hereditarios, genéticos o endocrinos, entre otros. Se atribuyó a la epilepsia una tendencia a la criminalidad. Podemos remitirnos entonces de manera directa a la epilepsia padecida por Carlos como factor condicionante de tipo biológico. Otros factores son los cognitivos conductuales, que se muestran en los comportamientos agresivos aprendidos por los niños mediante la imitación, o también a causa de las toxicomanías o el consumo de alcohol. La epilepsia es, en el caso de Carlos, la que determina las características del hecho cometido en su modus operandi y motivación, pues esta enfermedad provoca trastornos de tipo intelectual que conllevan la alteración de funciones cognitivas. Los factores ambientales hacen referencia a la accesibilidad a recursos, siendo amplios y abarcativos, observándose en la vida de Carlos carencia de medios indispensables para satisfacer necesidades que lo llevaron a trabajar y mendigar desde niño, y posteriormente a delinquir. Respecto a los factores familiares, hemos de tener en cuenta que el ejercicio de conductas antisociales está determinado por la interacción de las características intrínsecas del individuo con las influencias provenientes de los diferentes grupos humanos. La familia es un sistema en el cual se facilitan los modelos conductuales. En el caso de Carlos, se evidencia que esto no ocurrió, a causa de la desintegración familiar por el fallecimiento de su madre, el abandono de su padre y haber transitado en hogares de acogida de donde fue expulsado. Los factores sociales históricamente se han abordado como condicionantes de la conducta criminal. En el caso de Carlos, uno de los factores fue caer en el alcoholismo a causa de la acumulación de eventos vitales estresantes, lo cual debe tenerse en cuenta por presentar una historia de violencia, abandono y rechazo en la infancia. Respecto a los medios de comunicación, existen discrepancias sobre si su influencia es perniciosa o no. En general, se considera que ciertos programas y noticias sensacionalistas pueden provocar, especialmente en los jóvenes, influencias negativas con tendencia hacia la delincuencia, por su mayor influenciabilidad y baja autocrítica. En relación con el caso planteado, puede considerarse el papel de los medios al momento de promover una tendencia a la asociación entre epilepsia y criminalidad, hoy en día más débil, pero aún presente en cierta medida. Analicemos las siguientes notas del caso que venimos abordando. A los 14 años comenzó a tomar alcohol y a fumar tabaco. Para los 17 años el consumo era de 3 a 4 veces por semana hasta llegar a la embriaguez, por lo que desarrolló síntomas de tolerancia y abstinencia. Presenta crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas desde la infancia, con pérdida del estado de alerta. Los cuadros epilépticos lo han hecho atravesar por lapsos de agitación, desorientación y perplejidad. En las crisis epilépticas disminuye su control de impulsos, lo cual lo lleva a la auto- y heteroagresión. Durante las crisis sufrió varios traumatismos cráneoencefálicos. Ha estado bajo tratamiento farmacológico con anticonvulsivantes de manera interrumpida durante la infancia. Aproximadamente a los 18 años fue internado en un anexo de Alcohólicos Anónimos por 3 meses. Estando en dicho anexo, sin control farmacológico, presentó crisis convulsivas y en un episodio cometió un homicidio. Sobre el delito, el paciente relata que el día de los hechos se encontraba en el baño del internado de Alcohólicos Anónimos, que al salir comenzó a raspar su dedo pulgar de la mano derecha en la pared hasta lastimarse. Después de haber cometido el delito, comenzó un fenómeno del lóbulo temporal de alteración de la percepción visual y auditiva. Presentó una amnesia por 2 días aproximadamente. Se informa que, cuando relató lo acontecido, no había registro amnésico del suceso, y describió que varias horas después no sabía lo que hacía. Me la pasé corriendo en el patio, iba y venía muchas veces, no sabía por qué lo hacía, hasta que los policías me detuvieron.
En la situación problemática planteada, estamos retomando el concepto de imputabilidad e inimputabilidad. Existen distintas circunstancias que deben ser consideradas al momento de determinar una sentencia, entre ellas clarificar determinadas características que hacen que una persona sea imputable o inimputable por el hecho que hubiera cometido. En este sentido, los criterios establecidos en el Código Penal de la Nación Argentina responden a consideraciones médicas acerca del grado de responsabilidad que pudiera llegar a tener una persona al momento de llevar a cabo un hecho criminal. Conforme a lo establecido en el título 5 del Código Penal, podemos hacer referencia a que la psiquiatría forense puede dictaminar acerca de la enfermedad mental de la persona, de la presencia de retraso mental y de la difícil valoración de riesgo y peligrosidad. Si tomamos en consideración lo planteado en el caso, Carlos presentaba un déficit neurológico a causa de padecer una epilepsia que no fue tratada de manera adecuada, y además de los múltiples factores que intervinieron en su vida, el consumo desmedido de alcohol incidió directamente en su capacidad de obrar. La imputabilidad, definida como la capacidad psicológica de actuar con discernimiento, voluntad, juicio y aptitud, constituye el problema esencial a establecerse o no en el dictamen psiquiátrico penal. La persona debe someterse a las normas jurídicas o ajustarse a ellas. La imputabilidad en una función psicológica normal que lleva implícita una intención volitiva y cognitiva. Cuando la actividad mental y cerebral se ve afectada, como en el caso de Carlos, las capacidades intelectuales, volitivas, afectivas y conductuales se ven perjudicadas, así como ocurre cuando alguna parte del cuerpo físico se enferma. La valoración pericial en estos casos siempre busca determinar la presencia o ausencia de patología mental y conocer acerca de su desarrollo, desde cómo se desencadena, cuál es el pronóstico y hasta qué punto realmente está comprometida la capacidad de autogobierno. La capacidad de autogobierno constituye la base de la valoración psicopatológica, centrándose en la personalidad y la profundización en rasgos psicosociales, procesos mentales, madurez y adaptación al medio. Si bien esta valoración se puede realizar bajo distintos criterios, desde la psicopatología se busca determinar si hay presencia o no de alguna enfermedad o deficiencia que afecte las capacidades cognitivas y volitivas del evaluado, de forma persistente, comprometiendo su capacidad de autogobierno o su peligrosidad para sí mismo o para los demás. En conclusión, se trata de demostrar en la pericia si el sujeto, en el momento de cometer la infracción penal, tenía gravemente limitada su capacidad intelectiva y viciada su voluntad, en relación con el delito con el que se lo juzga, no bastando solo con diagnosticar el trastorno mental. La inimputabilidad implica entonces, según el Código Penal de la Argentina, que al momento de cometer el hecho, la persona no haya sido capaz de comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables. En el caso de Carlos, el consumo de alcohol y su consecuente síndrome de abstinencia repercuten de manera negativa en su salud física y mental. Las consecuencias pueden agravar aún más las secuelas de una epilepsia sin tratar. Carlos, ¿podría ser considerado inimputable? Analicemos las siguientes notas del caso que venimos abordando. El paciente señala que le clavó el cuchillo porque en ese momento sintió algo que no sabe qué fue, pero que lo motivó a dirigirse hacia dicho señor y enterrarle en el pecho el cuchillo. Comenta que conocía de vista a esa persona y se llevaba bien con ella. Cuando relató lo acontecido, no había registro amnésico del suceso. Describió que «me la pasé corriendo en el patio, iba y venía muchas veces, no sabía por qué lo hacía, hasta que los policías me detuvieron». En la situación problemática planteada, estamos retomando el concepto de simulación y disimulación de manera situada y contextualizada.
Las personas en muchas ocasiones pueden simular ser o actuar de una manera que no es real con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio o adaptación social. También existen situaciones en las que el engaño y la mentira se emplean para intentar evadir responsabilidades o minimizarlas. La disimulación, por su parte, consiste en ocultar información de manera consciente, lo que en procesos judiciales puede resultar muy perjudicial para la investigación y la causa. Podemos preguntarnos, ¿hubo en Carlos simulación de su condición para sustraerse de una condena penal? ¿Cómo se determina que no simuló o disimuló su condición? La eficiencia en la labor con la psiquis y sus posibles patologías implica experiencia en el diagnóstico, tratamiento de los trastornos mentales y conocimiento de la ley. La evaluación realizada por los profesionales incide en gran medida en la determinación y aclaración de la causa, al determinar que un acusado sufre una enfermedad mental y que ésta tiene o no relación con el acto criminal que se le imputa y que posee la competencia mental para ser juzgado y sentenciado. Este conocimiento y experiencia es determinante, ya que en caso contrario, el error en el diagnóstico acarrea el riesgo de complicar la causa, de generar confusiones, dudas o conclusiones imprecisas. En el caso de Carlos, teniendo en cuenta su historia de vida, el deterioro neurológico a causa de una epilepsia y el consumo excesivo de alcohol se muestra la multicausalidad de su accionar delictivo. Si consideramos la simulación como algo inherente al ser humano, en tanto su función como mecanismo de adaptación al medio, podemos delimitar niveles de exageración a costa de intentar engañar en demasía, buscando ventajas que no serían posibles sin actitudes fraudulentas. En este sentido, la simulación en sí implica ciertas características elementales tales como voluntad y conciencia del engaño, imitación o exageración de síntomas y signos de diferentes trastornos, con la finalidad de sacar provecho de una situación, implicando entonces simular algo que no es en realidad. Según la CIE-10, la simulación implica la ausencia de enfermedad. La sintomatología manifestada es incongruente con el curso normal de la enfermedad. En estos casos, es fundamental diferenciar una simulación de una patología orgánica o psíquica verdadera. La disimulación implica un ocultamiento de información en relación con lo que se siente o se sabe para obtener beneficios individuales. Si retomamos los hechos de la vida de Carlos y los múltiples episodios vivenciados antes y después de la comisión del hecho, podemos decir que no hay simulación. Es posible establecer una relación congruente entre la sintomatología y el curso de la epilepsia. No se observa en él algún intento por ocultar información atribuyéndose las acciones. Para el desarrollo de este ejercicio, deberás leer el enunciado de la actividad práctica vinculada a este módulo. Tendrás que delimitar aquella información acerca de los distintos factores de riesgo presentes en el caso y que pueden haber incidido en un hecho criminal. También deberás analizar la imputabilidad e inimputabilidad y evaluar la posibilidad de simulación. En base a la lectura del caso y su interpretación analítica de los conceptos trabajados, identifica los factores de riesgo que pudieran existir. Relaciona los fundamentos teóricos de la psicopatología en la interpretación de la información del caso. Considera las posibilidades en imputabilidad, inimputabilidad, simulación y disimulación. Para llevar a cabo el ejercicio deberás realizar una lectura interpretativa y analítica del caso planteado, identificar los conceptos relevantes, revisar las lecturas y bibliografía sugerida y buscar las relaciones entre lo conceptual y lo situado de ese caso. Aquí te presento algunas partes de la resolución de la actividad práctica que te servirán de ejemplo. Identifica los factores condicionantes que consideras relevantes para explicar la conducta criminal del autor del hecho. Factores biológicos, factores sociológicos, factores conductuales.
Relaciona la conducta del autor del hecho con supuestos de simulación y disimulación, voluntad y conciencia del engaño, imitación de signos y síntomas, exageración de signos y síntomas.